Mi nombre es José María. Quisiera darles nuevamente la bienvenida al programa Cómo vivir la liturgia en familia. El tema que nos ocupa hoy es cómo vivir los sacramentos en familia. Para ello contamos, como siempre, con el profesor Fernando Corominas. Bienvenido al programa. Muchas gracias. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los sacramentos de la Iglesia Católica? Los sacramentos de la Iglesia Católica son 7. Empezamos por el bautismo, la confirmación, la penitencia, la comunión, el matrimonio, el orden y la extrema unción. Los sacramentos son de institución divina, que tienen su origen en el mismísimo Cristo. ¿Qué significa vivir en familia los sacramentos? Yo recomiendo mucho que la familia viva los sacramentos. Yo diría es que los padres estén atentos para que los hijos, en la primera oportunidad que se les pueda presentar, pues lo vivan. No solamente que el padre les explique lo que significa el sacramento y les hable de ellos, sino que a la vez lo vean con sus propios ojos. O sea, siempre en la familia hay facilidad de poder ver un bautismo, una primera comunión, una primera confesión. Quizás sea más difícil ver una confirmación, yo creo que no, que también se puede ver, pero siempre que haya esa oportunidad, explicárselo a los hijos y que los hijos asistan desde pequeños, desde que tengan uso de razón, desde que puedan comprenderlo. Un niño de 3 o 4 años puede comprender perfectamente un bautismo. Después, el matrimonio, pues siempre hay alguna oportunidad de que alguien se casa o celebrar los 25 años de la boda, hablarles a los hijos de los sacramentos. Ya quizás sea más difícil el orden. Aprovechar a alguien que se ordene, algún sacerdote, pues para hablarles del tema. Y si no, contárselo, es el que faltaba, es el que no os he contado. La unción de los enfermos quizás sea más fácil, pero no decir esto es un tema que no es de niños. Claro que es de niños, claro que a los hijos se les puede hablar de la unción de los enfermos. Luego lo hablaremos. Hace tiempo, don Fernando, a mí una persona me contó una historia para explicarme el significado de los sacramentos. Consistía en lo siguiente. La vida es como un campo de batalla, en la cual hay 2 ejércitos. El ejército del mal y el ejército del bien. El general del ejército del mal es el demonio, con todos sus ángeles malignos. El ejército del bien es Jesús, con todos los hijos de Dios. El ejército del mal quiere vencer al ejército del bien, y para ello tiene 2 estrategias. 1, hacerse invisible, y 2, desarmar al enemigo, que sería el ejército del bien. ¿Cómo se hace invisible? Invisible se hace consiguiendo que el ejército del bien, el mundo, los hijos de Dios, nieguen su existencia. ¿Cómo consigue desarmar al ejército del bien? Haciendo que los sacramentos, que son fuente de gracia, fortaleza, para derrotar al mal, ¿de acuerdo? Que son las armas del ejército del bien, ¿de acuerdo? Pues o no se practiquen, o se desprecien, o simplemente se conviertan en actos sociales. Es un poco la explicación que me dieron para tratarme de refortalecer la importancia de la frecuencia en los sacramentos y la importancia de practicar y entender los sacramentos como fuente de gracia. Vamos a pasar ahora al primero de los sacramentos. Me gusta mucho la pregunta que has dado. Vamos a el bautismo. ¿Qué debe de conocer los hijos sobre el bautismo? Primero hay que explicar a los hijos qué es el bautismo. O sea, el bautismo nos hace que nos perdonen el pecado original, nos reconoce Jesús como hijos suyos, nos da la entrada en la Iglesia y nos permite y nos da gracia santificante que la podremos desarrollar cuando tengamos ya el uso de razón. Pero el bautismo es muy importante. O sea, eso de perdonarnos el pecado original y darnos la entrada en la Iglesia, darnos la entrada como hijos de Dios, eso es importantísimo. El bautismo tiene un origen muy antiguo, porque ya antiguamente los judíos pues se bañaban con agua, se vertían el agua sobre sus hijos, sus parientes, como el símbolo de perdonar los pecados.
Ahora ya el bautismo es algo más, el bautismo ya es el perdonarnos el pecado original. Nos perdona todos los pecados, o sea, si realmente el bautismo lo recibe una persona mayor, en el momento de recibir le quedan perdonados todos los pecados hasta ese momento. El bautismo, por lo tanto, recibe la gracia, nos hace hijos de Dios, imprime carácter, quiere decir que solo se puede recibir una vez, no se puede recibir dos, y luego nos da las gracias suficientes pues, para vivir en este mundo como hijos de Dios. El bautismo se recomienda hacerlo nada más nacer, porque claro, abre las puertas del cielo. Luego, por lo tanto, hay que procurar que ese hijo, si algún percance o le pasa algo, pues vaya al cielo. Por lo tanto, se recomienda que se haga inmediatamente después de nacer. Se puede hacer en cualquier momento y, evidentemente, si hay un peligro de muerte, pues hay que hacerlo. Si no hay sacerdote, lo puede hacer cualquier persona, aunque no sea católico. O sea, cualquier persona, aunque no sea católico, pero que quiera que pronuncie las palabras "yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", según la Iglesia Católica, ese bautizo es perfectamente válido. Si hay sacerdote, evidentemente lo debe hacer un sacerdote. Bien, la ceremonia propiamente del bautismo empieza con una especie de liturgia de la palabra, en la que hay unas epístolas, hay un evangelio, hay un salmo responsorial, hay unos salmos, y al final de esta liturgia hay una unción con el óleo al niño en la espalda o en el pecho, óleos que han sido conseguidos por el obispo en el Jueves Santo. Después de los óleos viene ya el bautismo propiamente dicho. Primero, el bautismo requiere unos padrinos. Los padrinos del bautismo son importantes porque son los testigos que se encargan de ayudar a ese niño a que viva en la Iglesia Católica y que sea un buen cristiano. Si los padres existen, evidentemente esa labor lo hacen los padres, pero si los padres, por lo que sea, desaparecen, por la causa que sea, los que tienen la misión de ayudar a ese niño a creer a Dios, a profesar la religión cristiana, pues son los padrinos, que están presentes en el bautismo. Lo primero que hacen los padrinos es adherirse al credo de la Iglesia, renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus bombas, que son lo que significan las promesas del bautismo. Una vez hecho esto, viene ya la propia ceremonia en la que el sacerdote dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el agua que ha bendecido antes. Después, el rito final es corriente, es normal, no es que se haga siempre, pero es normal envolver al niño en un manto blanco como símbolo de la pureza de Cristo, ¿no? Y después ofrecérselo a la Virgen. El niño se coge, se reza una salve y se lo ofrece a la Virgen, con lo cual queda terminado el bautismo. Al padrino se le da un cirio encendido, como diciendo: con esta luz iluminarás el camino del niño. Qué bonito ofrecer a tus hijos a la Virgen. Después de haber pasado a ser miembros de la Iglesia a través del bautizo, vayamos al segundo sacramento, la confirmación. ¿Cómo explicarles a los hijos el sacramento de la confirmación? Yo creo que aunque no hayan asistido a ninguna confirmación, el sacramento hay que explicárselo. Evidentemente, si tienen la oportunidad de hacerlo, ese es el momento de decírselo. Pero la confirmación hoy día se recibe a los 7 años. Antes a veces era a los 14, ahora recomiendan adelantarlo a los 7 años en cuanto hay uso de razón. Se puede hacer antes de los 7 años si hay algún peligro. En la confirmación lo que nos hacen es la renovación de las promesas del bautismo, nos ungen con un bálsamo y nos dan el don del Espíritu Santo para poder ejercer nuestra vida como buenos cristianos, el don del Espíritu Santo, diría, para podernos tener fuerza para santificar en este mundo. Importante, y lo repito, para tener fuerza para podernos santificar en este mundo. Es la misión principal de la confirmación. Y tener en cuenta que ninguna persona, ningún cristiano puede hacer nada, ni siquiera nombrar el nombre de Jesús, si el Espíritu Santo no le ayuda.
Por lo tanto, todo lo que vemos en la oración, todo lo que rezamos, toda la parte de espiritualidad del cristiano, el Espíritu Santo ha actuado. Bien, pues estos dones, estas gracias